Amén, santos. Himno número 227. Comamos siempre a Jesús, pues en su carne hay virtud. En pruebas él así será, un hombre que nos sostendrá. Más de Jesús come, más de Jesús come, porque sufrir debilidad cuando Él nos da su humanidad. Bebiendo a Jesús podré Jesúsamente humano ser, y fluirán los ríos que calmen la sed que hay por doquier. Más de Jesús bebe, más de Jesús bebe, porque vivir en sequedad cuando Él nos da su humanidad. Más de Jesús hay que comer para que en Dios pueda obtener el nuevo hombre en realidad, la iglesia en la localidad. Le masticaremos para traer la oblación de harina fina en la reunión. Amén. Amado Señor, dependemos de ti, dependemos de tu presencia, dependemos de tu cuidado. Mira este mensaje que ha de ser servido para tu cuerpo, para tus amados santos. Habla tú, exprésate tú, trae aquello que tú deseas transmitir. Ábrenos tu palabra, ábrenos tu revelación. Éntranos, Señor, en tu disfrute pleno. Toma cuidado de todos los detalles prácticos. Atamos a tu enemigo eterno y enemigo nuestro, que no impida que esta palabra y este mensaje se grabe. Estamos en tus manos, Señor. Amén. Esta noche iniciamos el mensaje 7. El título de este mensaje es El pan de vida. En cierta medida es una secuencia con el mensaje anterior donde dedicamos, por lo menos en la primera parte, una buena porción para hablar sobre lo que era en Juan 6. Pero este mensaje va a entrar en las profundidades de Juan 6 y muchos detalles que vamos a estar trayendo como una secuela, en la misma línea de lo que hablamos el mensaje pasado. Pero nos gustaría conectar un mensaje de la serie anterior, que fue de mucho disfrute, que fue el mensaje del jubileo. ¿Por qué deseamos conectar el mensaje del jubileo con el pan de vida? Bueno, porque si aspiramos a entrar en el jubileo, necesitamos aprender a disfrutar y a comer el pan de vida. Y en el mensaje pasado hablamos de que una característica del jubileo es entrar en éxtasis. Y claro, esta no es una palabra simple, pues en el mundo es muy utilizada para otras cosas no santificadas. No obstante, visto desde la perspectiva del gozo de nuestra alma santificada, esto nos define en nuestra parte emotiva cuando está puesta en el Señor.
Si miramos Mateo 25, 21 y 23, cuando el Señor honra a los que hicieron bien su trabajo con los talentos, Él le dice esta frase: entra en el gozo de tu Señor. Fíjense que no va a ser nuestro gozo, sino el gozo del Señor. Él no dice, entra en tu gozo, entra en tu disfrute. No, no, entra en el gozo de tu Señor. Es el gozo del Dios triuno al poder recibir a sus vencedores a la fiesta de boda. Ahora, me pregunto, ¿podrá haber un gozo más tremendo y más supremo que este? Si existe alguna definición de éxtasis, debe ser esta: entrar en el gozo del Señor. Esto lo que quiere decir es que cuando nos gozamos y disfrutamos, de hecho, no es en nuestro gozo. Nuestro gozo, al igual que todo lo que tenemos, es limitado, condicionado y prejuiciado. Hoy lo tenemos y mañana no necesariamente lo tenemos. Esto me recuerda siempre a los queridos santos que cuando vienen de entrenamientos o conferencias, o les ha tocado ser servidores con los jóvenes o los mismos jóvenes que vienen, todo el mundo llega exultante, rebosante, contento. Si le damos oportunidad para que compartan algo en la reunión de la mesa, se quieren quedar con toda la reunión trayendo sus experiencias y todo, ¿no? Y es maravilloso, nos gozamos que eso suceda, pero cuando van pasando las semanas, todo vuelve a la anormalidad. Fíjense que dije, todo vuelve a la anormalidad, porque lo normal es estar en la atmósfera del disfrute y del gozo del Señor. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, simplemente porque nos salimos del gozo del Señor y entramos entonces en nuestra condición almática, nuestra condición almática. Y cuando nos salimos del gozo del Señor, que lo capturamos en ese tiempo de conferencia, ese tiempo de entrenamiento, entonces nos salimos de ahí y comenzamos a participar de otras cosas que realmente nos apagan el disfrute del Señor. El apóstol Pablo dice en una de sus epístolas, no apaguéis el espíritu. Quiere decir que el espíritu se puede apagar. ¿Y cómo se apaga el espíritu? Bueno, el espíritu en sí no se apaga él mismo, se apaga para nosotros. ¿Cuándo? Bueno, cuando nuestro vivir se torna suelto, nos comenzamos a mezclar con cosas que apagan el disfrute, dejamos vagar nuestra mente, dejamos que nuestras emociones sean los que nos gobiernen. Entonces, poco a poco, el gozo del Señor lo vamos tapando, lo vamos cubriendo. Y la razón que estamos trayendo esto es que en estos mensajes, cuando entramos de manera detallada y sobria, esto nos da una atmósfera hermosa de entrar en algo santo, algo especial. Es donde la mente de Dios se nos muestra como un gran universo que es insondable, pero el Señor nos abre un poquito cada vez en cada mensaje, se revela un poquito cada vez más. Y esto produce una sensación de gozo, de disfrute y de paz en el Señor. Y debemos entender que somos privilegiados de poder participar, lo que Pablo llamó en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es por eso que cuando llegamos a todos y cada uno de estos mensajes, nos gusta presentar
diferentes lados, porque tiene tantos lados como un inmenso diamante cortado en diferentes capas, y eso entonces nos libera de nuestro viejo hombre, nos entra en el disfrute y podemos participar del gozo del Señor y poder experimentar el éxtasis. La palabra es la clave para poder participar de tal experiencia. Y en Juan 6 nos presenta 7 puntos cruciales. En el número Romano 1 vamos a ver que en Juan 6 se nos presentan 7 puntos cruciales. Y necesitamos reflexionar en las palabras del apóstol Pablo que hablamos en el mensaje pasado. Como verán, como dije anteriormente, este mensaje es una secuencia del mensaje anterior en relación a Cristo como la palabra de Dios. En especial a la introducción que dimos para entender el misterio de Cristo, presentando su carne y su sangre como comestible para la vida eterna. Pero lo que quiero volver a traer, porque todo lo demás lo vamos a repetir poco a poco, es 1 Corintios 10:3, donde el apóstol nos abre un misterio cuando dice: y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguían, y la roca era Cristo. ¿Qué es esto? El apóstol Pablo está trayendo algo muy serio y esencial para nosotros. Y cuando digo nosotros, nos referimos a aquellos que entramos y disfrutamos la dimensión de vivir en el Espíritu. Porque si alguien que esté escuchando estas palabras, usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, y usted no puede testificar que la vida divina entró dentro de usted. La vida divina no nace, usted no nace con la vida divina. Juan 1:12 nos habla de que cuando recibimos al Señor, entonces somos hechos hijos de Dios. Y la única manera que un hijo se produce es cuando las partes internas de ese padre pasan a la madre, y entonces se fecunda algo y nace la criatura. Bueno, el Señor, cuando entra en nosotros, se produce un nacimiento dentro de nosotros. Se produce el nacimiento de la vida de Dios dentro de nosotros. Dios es inmenso, pero esa vida va a entrar de acuerdo a nuestro crecimiento, de acuerdo a nuestra limitación, y esa vida va a ir creciendo, Ahora bien, en el Antiguo Testamento, aquí el apóstol Pablo dice que participaron cuando comieron el maná y cuando tomaron el agua de la roca. Ellos participaron de una comida espiritual. Era algo sobrenatural que Dios permitió. Era un milagro que a todos de seguro les impresionó, y más porque les satisfizo sus necesidades físicas. Pero que Moisés o cada uno de ellos pudiera ver lo que Pablo vio, yo lo dudo. Moisés tenía unas experiencias personales muy profundas y muy grandes, pero no siempre pudo ver todas las cosas, porque si no, no hubiese golpeado la roca. Cuando el Señor le dijo que le hablara a la roca y él la golpeó, quiere decir que él no estaba viendo la trascendencia de esa roca, no desde el ámbito físico, sino desde el ámbito espiritual y lo que significaba esa roca.
A esa roca había que hablarle, no golpearla. Hubo dos eventos. Un evento que él la golpeó, no hubo problema. Pero en el segundo evento, Dios le dijo, habla a la roca. Y en el momento donde ahora el Cristo que ya había sido partido mediante el golpear, ahora este Cristo no había que golpearlo otra vez, solamente hablarle y él iba a fluir. ¿Por qué? Todo esto estaba lleno de tipología. Dios estaba marcando unos eventos espirituales para nosotros hoy. Y Moisés lo dañó, haciendo lo que no era. Y recibió entonces una reprimenda muy, muy dura cuando se le prohibió entrar a la tierra prometida. Así que todo lo que pasó allí con el comer del pan mediante el maná y beber la copa, todo eso era un alimento espiritual, más para nosotros que para ellos. Hoy nosotros estamos participando de ese alimento espiritual al conocer lo que significa. Y la palabra participar va a ser crucial para poder comprender los misterios escondidos de Juan 6. En aquel momento ellos participaron de las cosas físicas, pero no tenían las herramientas para entender la dimensión espiritual que esos hechos representaban. Hoy estamos en una situación muy similar en cuanto a nuestras percepciones. ¿Qué es lo que se supone que estemos haciendo? 1 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Y Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es lo que da sustantividad a lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En ambos versículos vemos aquí la palabra fe. Y de hace algún tiempo ya que compartimos la economía de Dios en fe, en unas conferencias que se estuvimos dando. Y ahí se produjo una definición de fe muy especial que la he seguido trayendo y recordándosela cada vez que puedo. ¿Qué es la fe? La fe es el resultado de una relación de amor con una persona maravillosa que nos infunde lo que él cree y lo que él ve. ¿Qué le parece? Lo que esta persona maravillosa cree y ve trasciende por mucho lo que nosotros podemos ver y lo que nosotros podemos creer. El deseo de Dios es que al participar de la realidad del árbol de la vida, podamos vivir, pensar y sentir, no como los humanos, sino como hombres y mujeres que viven y expresan a Dios. Por eso cuando miramos aquí 1 Corintios 3, del 1 al 3, podemos ver la carga del apóstol Pablo de una manera muy especial. En estos versículos Pablo presenta su frustración a los corintios, pues a pesar de todo esfuerzo, de todo su esfuerzo por entrarlos en la esfera de vida cristiana, ellos no avanzan. Cuando él vino a visitarlos, él notó que no habían avanzado nada. Y ahí es que les dice lo siguiente. 1 Corintios 3, del 1 al 3. Y yo, hermanos, no pude hablaros como a hombres espirituales, sino como a carne, como niños en Cristo. Como a carne, como niños en Cristo. Quiere decir que si usted no es un hombre espiritual, usted no puede comer la comida espiritual. Y si usted no puede comer la comida espiritual, jamás va a entrar en el gozo del Señor. Es serio este asunto de permanecer como niños, como niños. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no eran capaces de recibirlo en aquel momento que
que Él los recibió, pero ni siquiera sois capaces ahora. Ya había pasado un buen tiempo y ellos seguían siendo naturales. Se movían en su alma, en su mente, en su imaginación, fuera de la dimensión del espíritu. Y en el 3, Pablo les dice, porque todavía, oye esta palabra, porque todavía, aún sois carnales. Es decir, cuando los conocí, eran niños, no sabían nada, eran carnales, pasó un tiempo, vuelvo para atrás y todavía son carnales. Qué horrible, ¿ah? ¿Eh? Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, no sois carnales y andáis según lo humano. ¿Ah? Esta palabra es muy seria porque Pablo está confrontando a los corintios. Claro, siempre me gusta aclarar este asunto del término humano, porque lo utilizamos mucho en el Recobro del Señor como una traducción igual a hombre. Pero sin embargo aquí, en 1 Corintios 3:3, no es una traducción igual a hombre, aunque la palabra es antropos. La palabra aquí es antropos, pero ellos en el Recobro tradujeron humano porque define la condición caída del hombre. Por eso usaron la palabra humano. Porque esta palabra no es una palabra que tiene su base bíblica. De hecho, esta palabra, la humanidad y el término humano, comenzaron a producirla filósofos como Cicerón, aún antes de Cristo. Pero nunca se utilizó la palabra humano en los escritos bíblicos. Pero cuando la usan los hermanos aquí en 1 Corintios 3:3, quieren enfatizar que es la condición caída de la humanidad. Así que entendemos que está muy bien que los hermanos utilizaran este término humano, aunque no es una traducción directa de la palabra griega que significa anthropos o hombres, sí, pero sí nos da la base para poder exponer esta palabra, el aspecto negativo de esta palabra. Claro está, lo escuchamos constantemente en el ministerio hablando del término humano de una manera positiva cuando se refiere a Cristo, pero realmente el término humano es algo negativo, es el producto de una serie de hombres y mujeres que viven fuera de Dios y alejados de Dios, que no tienen todavía la vida divina y no son de la especie de Dios. Así que cuando trae el apóstol Pablo este asunto, el apóstol Pablo está reprendiendo a los corintios porque ellos no viven como seres espirituales. Y si no son seres espirituales, no hay manera que ellos puedan entrar a disfrutar la comida espiritual que Pablo habla ahí en 1 Corintios 10. Y ahora, ¿cómo hablan los hombres espirituales? Ya sabemos lo que es un andar humano, pero ciertamente el apóstol Pablo, cuando habla de los hombres espirituales, se refiere a la esfera de la vida de iglesia en donde todos debemos avanzar para comprender las cosas espirituales, para vivirlas, internalizarlas y expresar Cristo. Entonces, todos esos que andan en tal nivel son los que dice en el versículo que leímos, de andar por fe y no por vista, y con la convicción de las cosas que no se ven, como dice en hebreo. Esa es la dimensión que el Señor le habló a Nicodemo en Juan 3:12, cuando le dice, si os he dicho las cosas que están en la tierra y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las que están en el cielo? ¿Cuáles son las cosas que están en el cielo? ¿Qué es el cielo? El cielo es la dimensión donde está
la realidad de todas las cosas. No olvidemos Hebreos 11:3, que dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y aquí es la parte curiosa e interesante. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, que se supone que cuando maduramos en el Señor, aprendamos a ver las cosas que no se ven. A ver las cosas que no se ven. Porque todo lo que fue hecho, precisamente fue hecho de lo que no se veía. Es decir, Dios en Cristo, como palabra, constituyó el universo. Todo el universo fue hecho de lo que no se veía. Dios en Cristo, como la palabra, produjeron las cosas físicas, teniendo como base la realidad de todas las cosas celestiales. Pero lamentablemente todos fuimos sacados de esa atmósfera celestial con la caída primero de Satanás y luego de Adán. Pero eso pasó con el primer Adán, pero en el segundo Adán, en su muerte y su resurrección, entonces se nos da el derecho de volver a participar, de ver las cosas que no se ven, de disfrutar las cosas que no se ven. Así que cuando Pablo reprende a los corintios, les reprende porque no habían progresado en el andar de las cosas espirituales, es decir, de las cosas que no se ven, que son la realidad de todas las cosas, las cuales son las cosas que se creen por fe, no por vista. Pero no únicamente se creen, también se perciben y también se experimentan y también se disfrutan. Y ya que vemos esta base, entonces tenemos que decir que uno de los aspectos más difíciles para nosotros ver, comprender y practicar es el comer Cristo, como el pan de vida. Sí lo conocemos, sí lo hemos leído, pero que lo hayamos visto, que lo hayamos experimentado profundamente, esa es la carga de este mensaje en esta noche. Cuando Pablo le dice a los corintios que eran carnales y andaban según lo humano, les estaba reprendiendo que ya no debían vivir en ese andar. Y ese vivir, pues ellos pertenecían a otra esfera. Pero me temo que no solo los corintios permanecen en muchas ocasiones en la esfera de lo humano. Y muchas veces no sabemos entrar en la esfera de las cosas espirituales para que podamos recibir el hablar como espirituales. Recuerdo cuando comenzamos a reunirnos nosotros con los hermanos en la iglesia, en una de las localidades en Puerto Rico, y los hermanos comenzaron a hablarme del Espíritu, y me citaron Zacarías 12:1, cuando dice la carga de la palabra de Jehová con respecto a Israel. Así declara Jehová, que extiende los cielos por los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. En términos doctrinales, yo podía entenderlo, pero en términos de la práctica, de contactar mi espíritu, era imposible, pues toda mi vida cristiana había contactado al Señor con mi alma. Es por eso que en toda la Biblia este asunto de comer se nota desde el primer libro hasta el último. Voy a traer algunos ejemplos de cuán importante es este asunto del comer. Génesis 2, 16 y 17 dice, Dios pone, antes de citar el versículo, Dios pone el futuro de todo el universo en el comer del hombre. Por un lado, le da la autoridad para comer al hombre en los dos niveles, en las dos esferas,
la esfera física y la esfera espiritual. Entonces, para comer los árboles físicos del huerto, que eran la sombra de la realidad, Adán ejercitaría que su cuerpo físico. Pero para comer el árbol de la vida, tendría que ejercitar su espíritu. Y tendría que también abrir su corazón. Por eso Dios le dice a Adán en Génesis 2.15, que él debía labrar y guardar el huerto. Cuando miramos la nota que está ahí, usted va a ver que dice que el corazón del hombre viene a ser el huerto donde Dios se siembra. Ahora, como hemos dicho anteriormente, los primeros 3 capítulos de Génesis tienen el mismo principio del libro de Apocalipsis. Y cuando empieza el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 dice las cosas que deben suceder, como las declaró en señales, Y la palabra para señales griega, es semaino o semainó, que implica una palabra o expresión con diversas interpretaciones o significados. Por eso es que siempre decimos que las cosas que se presentan en estos primeros 3 capítulos de Génesis también son tipos o señales con doble significado, pero con un efecto real para nosotros. Pero por otro lado, existe otra palabra que contrapone el comer. Los huertos, todo lo que esté en el huerto, excepto. Y aquí muchos dicen que Dios le dio una advertencia. No, Dios no le dio una advertencia. Algunos hermanos dicen que le dio una opción. No, no le dio una opción. O una libre selección. No le dio una libre selección. Lamentablemente yo siempre tengo una guerra personal. Tengo varias guerras personales, pero esta es una de ellas, con el término del libre albedrío, que de hecho no es un término bíblico, es un término filosófico, antiguo, y en inglés se traduce free will. De hecho hay un sitio, un edificio donde se reúnen unos hermanos que le pusieron free will o libre voluntad. ¿Y cuál es la seriedad de este asunto? Bueno, dado que estamos estableciendo el aspecto de comer como algo esencial en toda la Biblia, entonces tengo que profundizar un poco, porque no solamente decir que hay que comer, sino que necesitamos saber qué comer y qué no comer. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Después que le dijo que coma de todo árbol que hay en el huerto, y obviamente lo que le está diciendo, mira, está el aspecto físico, está el aspecto espiritual, de esos dos tú come. Pero cuando regresamos a Génesis 2:16, dice, y mandó Jehová al hombre diciendo lo que acabamos de decir, de todo árbol del huerto podrás comer libremente. De todo árbol del huerto podrás comer libremente. Pero cuando vamos al 17, le dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Porque el día en que comas de él, ciertamente que morirás. ¿Qué es esto? Si definimos el free will o libre albedrío como una voluntad no restringida o coercionada, estoy de acuerdo. Nuestra voluntad Dios no la amarró, ni nos tapó la boca, y no. Él nos dejó normales, pero el que nuestra voluntad no esté amarrada ni impedida, no quiere decir que el hombre tenía la opción ni el derecho de elegir lo que quisiera. El Señor claramente le dijo, no comerás, y si comes, te mueres. Tenemos solo el derecho y la única opción de comer de un solo árbol, y es el árbol de la vida. Y cada vez que comamos, debemos dar gracias, puesto que la comida física es un reflejo o señal
de la verdadera comida. Lamentablemente en el mundo existe el concepto que podemos hacer lo que querramos, pues tenemos libre voluntad, tenemos el libre albedrío para yo tomar las decisiones y hacer lo que yo quiera. Pero no es cierto, no es cierto. Dios fue claro y le dijo, no comerás, no comerás. Por eso, cuando el hombre va por encima de la autoridad de Dios, va por encima de la justicia de Dios, va por encima de la ley de Dios, entonces el hombre peca. Cuando nos salimos de la atmósfera de la justicia de Dios, el hombre peca, tan sencillo como eso. Entonces, el otro aspecto que encontramos después de esta experiencia del árbol de la vida, donde Dios lo primero que le dice al hombre es qué comer y qué no comer. Ahí comienza todas las cosas, qué comer y qué no comer. Entonces nos encontramos al pueblo de Israel en Egipto, en Éxodo 12:22, en donde Dios establece el comer un cordero por familia. Y la sangre del cordero estaría marcando los dinteles de las puertas para marcar dónde estaba el pueblo de Dios. Y cuando el ángel de la muerte pasara, los primogénitos del pueblo de Israel fueran protegidos. Así que, pero esa comida que ellos estaban comiendo allí era tipo ¿de qué? De Cristo. Y esa sangre, tipo de la redención de Cristo. Es decir, que por un lado, este Cristo nos constituye y por otro lado, este Cristo con su sangre nos salva. Pero ambas cosas están conectadas. ¿Con qué? Con el comer. Con el comer. Nuestra vida es como una larga travesía y necesitamos comer apropiadamente para vivir esta vida en armonía con el deseo y el corazón de Dios. Otro buen ejemplo lo encontramos en Daniel 1:8. Vemos que Daniel decidió no comer de la comida del rey, la cual era ofrecida a los ídolos. Y en la nota del versículo 8, donde habla que Daniel se propuso a comer, el ministerio habla que él no, que el no comer de Daniel fue una manifestación de los vencedores que derrotó a Satanás. O sea que el asunto del no comer y el elegir qué comer fue una manifestación de los primeros vencedores, en donde Satanás, representado por el rey y todo el ambiente babilónico, todos quedaron expuestos. Luego vemos en el Salmo 23:2 y 5a que dice, en verdes pastos me hace recostar ¿para qué son los verdes pastos? ¿Para qué son los verdes pastos? ¿Qué tienen que ver los verdes pastos con nosotros? Bueno, recuerden que en el Salmo 23 todos somos ovejas. Recuerda que dice, comienza, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Usted no es el pastor, Jehová es el pastor ¿de quién? De las ovejas. Así que usted como una oveja, hay varias características aquí. Y la primera cosa que una oveja quiere es comer. Y entonces esta oveja va a descansar en medio de los pastos verdes. ¿Para qué? Para comer, mientras descansas, come. Luego cambia y ya está hablando con la persona cuando dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Otra vez, la victoria de Cristo sobre los adversarios se celebra ¿cómo? Comiendo Cristo y sus riquezas. Cuando el Señor toca la puerta, y el que abre y él entra, es para comer en la mesa, como vamos a ver en Apocalipsis. Pero eso no es únicamente cuando él venga, eso es ahora. Necesitamos abrir la puerta de nuestro corazón para que el Señor entre y nos sirva, se sirva él mismo como alimento. Luego encontramos en Jeremías 15:16
Y fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por alegría y por gozo de mi corazón. ¿Qué palabra más hermosa? Jeremías recibió la revelación intrínseca de que la palabra de Dios no era para enseñanza, sino para comer. Y ese comer iba a producir gozo y alegría en su corazón. Por eso comenzamos hablando del jubileo y la exultación, ¿ah? Y el éxtasis. Aquí Jeremías está hablando de un gozo y alegría, es decir, que ese es el éxtasis que le produjo que la palabra. Es la misma sensación de un hambriento, un hombre que no come hace mucho tiempo, como lo que le pasó en la parábola del hijo pródigo, que cuando regresó, él estaba para comer algarroba, lo que apareciera, pero el padre le sirvió el becerro gordo. Así que el comer es para disfrute. Y Jeremías pudo darse cuenta que el mejor lugar para comer a Dios era la palabra. La palabra. Ahora, luego está Juan 6, pero ese Juan 6 lo vamos a tocar en el número romano 1, que estamos en el preámbulo de ese número romano 1, en donde se va a desglosar y deshuesar completamente Juan 6. Pero siguiendo con la línea, poniendo a un ladito Juan 6, nos encontramos en Apocalipsis ya, desde Génesis hasta Apocalipsis, y en el 2.7 se nos presenta otra vez que comer del árbol de la vida. Y ahí habla de dar a comer el maná escondido al que venza. Y en el 3.20, como les mencionaba, el Señor entra a cenar con quien abre la puerta. Y cuando miramos la nota de Apocalipsis 2.17, nota 5, explica en detalle que esto no es para un solo individuo, sino para ser disfrutado como el cuerpo en la iglesia. Entonces, ¿qué vimos? Pues mire, pudimos ver este asunto del comer tan crucial desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y por qué esto es tan crucial? ¿Por qué esto es tan importante? Porque es la única manera que podemos ser reconstituidos y renovados. Por eso cuando el Señor habla de comerle, lo que realmente está diciendo es que debemos recibirle y permitir que Él haga el efecto del alimento dentro de nosotros. Debemos ingerirlo y entrar en la realidad del alimento que producirá vida en nosotros. Así que ese ejercicio que debe ser diario, es la realidad de Cristo como vida en nuestra vida diaria. Claro, en cada país, dependiendo de dónde venimos, cada uno de nosotros tiene diferentes gustos particulares en cuanto a la alimentación. Y en el caso del pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, por haber estado en Egipto por 400 años, y sus descendientes obviamente estaban completamente constituidos del sabor egipcio. Y ese es el reflejo nuestro por haber nacido en el mundo, haber crecido en el mundo, haber sido desarrollado en el mundo. Tenemos el gusto por el mundo. Y entonces Egipto y el mundo están emparentados. Así que Dios establece el maná para cambiar los hábitos y gustos del pueblo de Israel y sacar de Israel todo lo egipcio. Y hoy estamos en la misma situación. Hemos llegado a la vida de iglesia, pero aún estamos mezclados. Y aún cuando escuchamos los mensajes y nos gustan los mensajes, todavía seguimos participando de la comida del mundo.
Y es posible que podamos decir que no estamos haciendo nada malo, que yo deje aquello, que yo deje otro, que yo no hago esto, pero el gusto por el mundo sigue presente en nosotros y necesitamos ejercitarnos cada día para poder aprender a comer en la esfera divina hasta que seamos plenamente empapados de Dios mismo mediante el rechazo a la comida egipcia y abrirle la puerta a Cristo para comer cada día juntamente con Él. Aquí hay una nota explicativa un poquito larga, pero muy importante y no la quiero dejar pasar. La nota dice así: la religión siempre enseña, pero el Señor alimenta. El apóstol Pablo hacía lo mismo. Alimentaba a los creyentes para tener una vida de iglesia apropiada y para recobrar, ¿qué? La vida de iglesia. La vida de iglesia. Es decir, para crecer como es debido en la vida cristiana, lo que necesitamos no es meramente valernos de la mente para comprender las enseñanzas, sino comer al Señor como nuestro pan de vida en nuestro espíritu. Incluso las palabras de las Escrituras no deben ser consideradas solo como doctrinas para educar nuestra mente, sino como alimento para nutrir nuestro espíritu. En esta epístola, el Señor prometió darle al que venza a comer del árbol de la vida. Y esto se remonta a Génesis 2, 8, 9 y 16, que habla de lo que ordenó Dios en cuanto a el asunto de comer. En la epístola dirigida a la iglesia en Pérgamo, el Señor les prometió a los vencedores que comerían del maná escondido, como los hijos de Israel comieron el maná en el desierto. Y en la epístola de la iglesia en la Odisea, el Señor prometió cenar con el que le abriese la puerta. Cenar no se refiere simplemente a comer una sola cosa, sino a comer de la abundancia de un banquete. Esto tal vez se refiera a cómo los hijos de Israel comían del rico producto de la buena tierra de Canaán, lo cual indica que el Señor desea restaurar la dieta apropiada de su pueblo, es decir, desea que su pueblo vuelva a comer del alimento que Dios le había provisto, el cual es tipificado por el árbol de la vida, el maná y el producto de la buena tierra, que son tipos de los varios aspectos de Cristo como alimento para nosotros. Hay más, pero por lo menos hasta aquí tenemos una buena percepción de la carga de lo que es el comer para Dios en toda la Biblia. Ahora vamos a deshuesar un poquito Juan 6 en todos los próximos números romanos. Esta es toda la base, pero ya con la apertura que les traje, ya estamos viendo cuán serio es este asunto. Dice el número romano 1. Si leemos con detenimiento Juan 6, deberíamos recibir una profunda impresión respecto a este capítulo y prestar atención a la secuencia de 7 puntos cruciales. A. Punto número 1. El Señor es el pan de vida. En Juan 6:35 Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ya como hablamos, el comer en la Biblia es algo crucial. Pero cuando decimos comer, necesitamos realmente verlo de una manera renovada. Muchos líderes en el mundo se presentan a sí mismos como seres místicos, como seres superangelicales y santificados. Pero Cristo le gusta presentarse como un alimento. ¿Qué les parece? Como un alimento. Por lo tanto, no es tanto para memorizar o recitar
o una adoración externa. No, es para comer. Es asunto de aprender a comer a este Cristo para nuestro disfrute. Cristo se presenta como el pan para que le coman, y aquí en Juan 6 se presenta como el pan para que le coman, y después, justo antes de su muerte, vuelve otra vez y le recuerda a sus discípulos nuevamente que su cuerpo es el pan para que le coman. Punto B. El Señor nos da su pan de vida para que le comamos. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, ¿qué? Es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Algo muy sobresaliente es que Cristo de manera indirecta les presenta todos sus procesos. En este capítulo 6, Cristo presenta todos sus procesos para llegar a ser el alimento. Vamos a verlos poquito a poquito. Cuando dice que es el pan vivo que descendió del cielo, ¿qué está haciendo? Está hablando de que salió de la esfera celestial para entrar en la esfera del hombre o entrar en la esfera de la humanidad. No es que él se hizo un humano como los demás, pero sí él entró en la esfera de los humanos y en la esfera de la humanidad. Si leemos con cuidado, Jesús le da la clave aquí. Dice, el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En el mensaje pasado, si recuerdan, tocamos este asunto y hablamos de un pan carne, puesto que el Señor dice que el pan que yo le daré es mi carne. Y esto es, por un lado, es un pan para alimento, pero por otro lado es carne para redención. Es carne para redención. Y carne también para terminar con el viejo hombre. Por lo que comer al Señor está relacionado con nuestra participación con Él de su muerte, la cual nos redime y nos hace partícipes de su resurrección como comida espiritual para nuestro disfrute. ¿Qué es esto? Se hace difícil conceptuar el asunto de comer a Cristo, y menos comer su carne y beber su sangre. Pero la clave para entender esto es que la razón por la cual Cristo está hablando esto es para que entendamos que cuando Él muera, y nosotros aceptemos su sacrificio eterno y su muerte, en ese momento nosotros comemos de su carne. Es decir, participamos del evento de la muerte de Cristo en el momento que la recibimos, somos bautizados, empezamos a comer. ¿De qué? De la carne. Así que, por otro lado, cuando nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados por la sangre derramada, cada vez que nosotros aceptamos ese principio, estamos bebiendo de su sangre. Por eso es que el apóstol Pablo le llama a esto comida espiritual. Estos son comidas espirituales que hay que interpretarlas diferente. Así que la palabra clave aquí es participación. Una vez que usted participa de los hechos de Cristo y de sus procesos, usted come de Él y se constituye de Él. Y Él se hace real dentro de usted. Luego vemos aquí en Juan 6:53 que vuelve y dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. Aquí está. ¿Cuándo es que nosotros recibimos la vida del Señor? Cuando lo recibimos como nuestro Señor. Cuando creemos en su muerte y en su resurrección.
La carne aquí es para redención, viene a ser el pan, pero nuestra participación de la sangre se da directamente para el perdón de los pecados. Cuando participamos del poder perdonador de la sangre, equivale a tomarla, equivale a beber su sangre. Y una vez que participamos del poder de su muerte para eliminar el viejo hombre, ahí comemos ¿de qué? De su carne. Así que esto es comida espiritual para ser interpretada por el Espíritu, no con nuestra mente natural. El punto C dice, el Señor no solo murió, sino que también resucitó. 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Aquí el Señor nos entra en la dimensión de la vida. Para que Él pudiera estar en nosotros, Él tenía que resucitar. Para poder decir que el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece. Sí, porque ya participamos de su muerte y de su sacrificio eterno. Y entonces ahora eso nos permite entrar en Él, que fue el gran pecado. Primero de Satanás, después de los ángeles caídos, y después de Adán y Eva, y después de toda la humanidad, todos salimos de él. Pero ahora, mediante el participar de su muerte y el derramamiento de su sangre, ahora eso nos pone otra vez de vuelta en él. Aquí el Señor nos entra en la dimensión de la vida. Para que Él pudiera estar en nosotros, Él tenía que resucitar. Y esta resurrección era el paso final para que este Cristo resucitado viniera a ser el Espíritu dador de vida y que a su vez venga a nosotros como alimento. Cuando entramos en esta mutua participación de su muerte y resurrección, comenzamos a disfrutar de este pan y de esta sangre. Espero que esto no sea tan complicado como solamente leerlo y imaginarse qué es eso. La palabra clave es participación. El punto D dice, debido a que Cristo vive en nosotros, vivimos por causa de Él y vivimos delante de Él. Juan 6:57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Juan 4:32. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Qué es todo esto? Cristo le estaba tratando de explicar de una manera a espirituales, por supuesto, que él en su dimensión de hombre, él también necesitaba el suministro de la fuente que era el Padre. Por eso él dice, yo vivo por causa del Padre. Es decir, yo me alimento del Padre. ¿Cómo Cristo se alimenta del Padre? Participando y entrando en todo lo que el Padre es. Por eso dice, así mismo, esa es la palabra, así mismo. Es decir, de la misma manera en que yo me alimento y vivo, el que me come, es decir, que participa de mí, ese también vivirá por causa de mí. Y por eso es que entonces él dice en el 4:32, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Porque ellos estaban en la esfera física y Cristo estaba en la esfera del Espíritu, que es la esfera donde nosotros tenemos que entender toda esta palabra. Si el que está escuchando esto está tratando de entenderlo físicamente, no lo va a poder ver. Punto E, su espíritu, no su carne física, nos da vida y el suministro de vida. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora aquí Cristo habla de la culminación que entra en la vida natural de su carne y finaliza con el suministro de vida que procede del Espíritu.
En otras palabras, Cristo le está diciendo, todo lo que les dije de mi carne y de mi sangre tiene un efecto espiritual. No es que la carne física era el asunto, era el efecto del sacrificio de ofrecer mi carne y el efecto del sacrificio de derramar mi sangre. Eso me va a entrar ahora en la realidad del Espíritu. Entonces, esto va a producir el suministro de vida para ustedes. Mientras más participamos de su salvación y sus procesos, ya sea en su vivir de hombre, en su muerte, en su resurrección, todos esos procesos, más participamos de lo que Él es. Y eso viene a ser nuestro alimento y nuestra nutrición. Y aquí finaliza, el Espíritu está ¿dónde? En las palabras habladas por el Señor. Sus palabras son espíritu y vida. Así que, como hemos estado presentando, Cristo en Juan 6 presenta un proceso de transición entre lo físico a la dimensión espiritual para conseguir un efecto en vida para todos nosotros. Así que, repasando, primero Cristo presenta su chocante argumento desde el verso 51 hasta el 57 sobre comer su carne y beber su sangre. Y visto sin una propia visión, esto siempre va a causar el mismo efecto que le causó a los discípulos en Juan 66, que dice que regresaron a lo que estaban haciendo, se fueron y dejaron al Señor. Pero lo que vemos en todo lo que hemos estado diciendo es un proceso de transición donde el Señor presenta su cuerpo físico y su sangre como un evento real que iba a ocurrir para que a través de ese proceso nosotros pudiéramos entrar en la dimensión del Espíritu para participar de lo que Él es. Para participar de lo que Él es. Así que comer al Señor y beber al Señor es participar, hacernos partícipe de todo lo que Él es. Y por ende, ahora como el Espíritu entra a nosotros y Él nos suministra todas sus riquezas. Así que todos los aspectos mencionados anteriormente se dan dentro de la atmósfera del Espíritu. Todos debemos pasar por los procesos de redención, regeneración, santificación, con miras a la transformación, con la meta de la glorificación. Esos son los procesos. Y tal como explicábamos anteriormente, todo esto es en la esfera de la realidad, de la verdad, de todas las cosas. Y que el participar de la carne y sangre del Señor se da dentro del ámbito de nuestra participación de Cristo en nuestro espíritu, que es donde podremos experimentar la realidad del Cristo encarnado y el Cristo glorificado para poder comerle, para poder beberle como comida espiritual, como Pablo mencionó en Juan 10. Aleluya. Esperamos que esta explicación nos abra más Cristo y más disfrute para Cristo. Punto Romanos 12, y de ahora en adelante vamos a leer un poquito más rápido. Ya el grueso de este mensaje ya se lo traje. Ahora vamos a comernos un poquito la ensalada y las frutas y las verduras, pero todo está, ya el grueso de este mensaje ya se trajo. El propósito primario por el cual el Señor Jesús descendió del cielo a la tierra consistía en realizar un asunto central, otra vez, darse a nosotros como alimento el pan de vida para que podamos comerlo como nutrimento espiritual y digerirlo a fin de que llegue a ser nuestra constitución intrínseca. Ese es el propósito. O sea que toda la operación de Cristo en todos sus procesos era convertirse en algo que pudiéramos recibir y asimilar de tal manera que pudiéramos ser impregnados y empapados de Dios mismo. Este proceso de impartir y recibir es lo que el Señor llama comerle. Y es lo que el apóstol Pablo llama en Filipenses 1:19 la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo.
la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Esa abundante suministración implica un grande y poderoso torrente que te inunda, te satura y te llena. Este suministro tiene el mismo efecto que la alimentación dentro de nuestro organismo. Eso causa un cambio metabólico hasta que venimos a hacer lo que comemos. Ahora, después que comemos, digerimos. El proceso de digerir lo vamos a ver aquí en lo que Pablo habla en Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y esa es la participación de la sangre y la carne, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en su vida. Esta es la digestión que nos infunde, nos satura y santifica con su vida divina, operando en nuestro espíritu. Así que Pablo nos muestra que somos salvos porque fuimos redimidos, justificados y reconciliados para con Dios. Sin embargo, todavía no hemos sido salvos al punto de ser santificados, transformados y conformados a la imagen del Hijo. La redención, la justificación y la reconciliación, las cuales son realizadas fuera de nosotros por medio de la muerte de Cristo, nos salvan objetivamente. Pero la santificación, la transformación y la conformación son realizadas dentro de nosotros por medio de la operación de la vida de Cristo, que es el equivalente al ingerirle y comerle. Y eso nos salva subjetivamente, esa es nuestra digestión. Así que en cuanto a nuestra posición, la redención objetiva nos redime de la condenación y del castigo eterno, pero con respecto a la salvación subjetiva, esta nos salva de nuestro viejo hombre, de nuestro yo y de nuestra vida natural. Y pudiéramos decir, ay, ¿por qué yo sigo igual? ¿Y por qué todavía cuando mi esposa me dice algo me da coraje y yo le hablo y le respondo como un impío? Falta de aprender a comer a Cristo. Falta de permitir que el Señor se constituya dentro de nosotros. Podemos conocer, entender la palabra, pero como dice en Juan 5, que le dijo a los fariseos, escudriñar las escrituras, porque os parece que tienen palabra de vida eterna, pero no vienen a mí. No vienen a mí. Capítulo 3. El capítulo 6 del Evangelio de Juan es un discurso detallado sobre el hecho de que el Señor Jesús es el pan de vida. Él declaró, yo soy el pan de vida. Y hay muchos versículos que encontramos en Juan 6 que revelan este asunto de que Cristo es el pan de vida. El punto principal aquí es que Cristo es nuestro alimento, es el pan de vida. Y esto no es que lo comemos una vez, no, esto es para comerlo diariamente. Para esto necesitamos ejercitar nuestro espíritu para alimentarnos de él, recibirlo, digerirlo, experimentarlo, disfrutarlo y aplicarlo momento tras momento. Eso es comer Cristo. ¿Cómo usted lo hace? Como mejor usted sienta. ¿Se quiere poner de rodillas? ¿Quiere levantar las manos? ¿Quiere orar, leer? ¿Quiere invocar? Haga lo que sea, pero mantenga su mente en el Señor y permita que el fluir de vida fluya en usted, ¿Ah? B, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Hoy estamos en ese fluir de la comida que permanece. ¿Y quién nos la da? Nos la da el Hijo del Hombre. Cristo todavía se está sirviendo en nosotros cada día. Si nosotros limpiamos nuestra mente, nos tornamos a Él, nos arrepentimos de nuestro orgullo, de la subjetividad. ¿Sabes lo que es la subjetividad? La subjetividad es cuando tenemos el yo
sumamente grande, tan grande, que cualquier cosita nos ofende. Cualquier cosita sentimos que esa persona nos hirió. Que cualquier cosita sentimos que es por nosotros. ¿Qué es eso? Eso es un yo gigante, muy sensible, y no está en la cruz. Pero cuando estamos dispuestos a recibir a Cristo, entonces entramos a este punto C. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Punto 1. Únicamente las cosas espirituales son reales. El espíritu es la realidad. Por eso comencé hablando hace rato de que necesitamos entrar en esta dimensión de las cosas espirituales y salirnos de nuestra mente, porque si no aprendemos a entrar en esta dimensión, vamos a quedarnos como los corintios, niños todavía, con berrinches, con orgullo, con quejas, con protestas, con gritos. Seguimos siendo niñitos. Punto 3. Todos necesitamos ser y profundamente impresionados por el hecho de que necesitamos a Cristo como verdadero pan de vida enviado por Dios para traernos vida eterna. La vida eterna no es como creen los queridos hermanos cristianos que nos va a llegar cuando nos muramos, no. La vida eterna se está fluyendo dentro de nosotros y esa vida eterna es muchas cosas. Por un lado es el reino de Dios, por otro lado es Cristo mismo como vida infundiéndose en nosotros para nuestra transformación y así producir ¿qué? La glorificación. Y en el mensaje pasado, uno de los mensajes pasados, hablamos de que eso también es nuestro proceso de transfiguración, hasta que finalmente cuando Cristo venga, Él nos pueda reconocer. Él nos pueda reconocer. Si no, vamos a ser como aquello que habla de que dice, yo nunca os conocí. O sea, no fueron transformados, no llegaron a ser como Él era. Hacían muchas cosas para el Señor, sacaban demonios, hablaban lenguas, hacían milagros. Pero el Señor dijo, yo nunca los conocí. Ilegales, es decir, injustos, están fuera de la justicia, están haciendo cosas que no soy yo. No queremos pasar esa experiencia, hermanos. Si usted está en la vida de iglesia y usted se siente que todavía está en su ser natural, tiene que, ahora sí le digo, póngase de rodillas y llore y clame y diga, Señor, perdóname. Yo no he captado tu palabra. Necesito humillarme, necesito que algo pase dentro de mí. Si usted es genuino, Dios va a hacer algo. Cuando comemos de este pan y lo digerimos, este llega a ser nuestra constitución intrínseca y somos unidos y mezclados con el Señor como una sola entidad. Por eso dice en 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Aleluya, un solo espíritu con Él. Punto G, más abajo, la afirmación más contundente y extraña, hallada en toda la Biblia es en Juan 6:57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Ya eso lo desciframos, ya supone que ya estamos terminando el mensaje, usted esté claro que comer es ingerir alimento para que sea asimilado en nuestro cuerpo orgánicamente. Comer al Señor es recibirlo, participar de todo lo que Él es, de todos sus procesos y hacerlos nuestros, para que Él como vida sea asimilado y surja entonces el fluir del nuevo hombre regenerado. Entonces, vivimos por aquel que hemos recibido. Por medio de esto, Él, aquel que resucitó, vive en nosotros. Y aquí el punto 4, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí está, como les dije, estamos refiriendo todo otra vez. La última parte de Juan 6 es la sección que habla respecto a que Cristo
llega a ser el Espíritu vivificante y la palabra. Puesto que Cristo es el Espíritu, podemos contactarlos como Espíritu en nuestro interior, y debido a que Él es el Espíritu vivificante, podemos alimentarnos de Él y asimilarlo como nuestro alimento. A fin de recibir al Señor Jesús como pan de vida, nuestro suministro de vida que nos nutre, necesitamos ver que Él es el Espíritu vivificante, que este Espíritu está corporificado ¿dónde? En la palabra. Lo que el Señor nos da es el Espíritu que da vida. Este Espíritu es el Señor mismo en resurrección. Aleluya. En Juan 6:63, las palabras van después del Espíritu. El Señor dijo que a fin de dar vida, Él llegaría a ser el Espíritu. Luego Él dijo que las palabras que Él habla son Espíritu y vida. Esto indica que las palabras que Él habla son la corporificación del Espíritu vivificante. Si no tocamos el Espíritu en la palabra, no podemos recibir vida. Diariamente necesitamos acudir al Señor y tocarlo como Espíritu en la palabra. Si hacemos esto, nos alimentamos de Cristo como pan de vida. Esto es algo automático. Esto es algo automático. Si recibimos la palabra, tendremos el Espíritu. Si tenemos el Espíritu en nuestro interior, tendremos a Cristo como suministro interno de vida. Oramos que todos comprendamos que nuestra necesidad es Cristo como nuestro suministro de vida, y luego que lo contactemos diariamente como Espíritu vivificante, corporificado en la palabra y participando constantemente de cada uno de sus procesos, desde su encarnación hasta su resurrección, para poder poner en práctica el propósito por el cual el Espíritu se mezcló con nosotros. Gracias, Señor, por esta palabra, por este mensaje. Hazlo vida a los santos. Convierte estas palabras en rema para que sean unas palabras que puedan traer vida. Gracias, Señor.